de Romanos. Y hermanos, estamos predicando una serie del libro de Romanos, no continuamente, ¿verdad? Todos los versos de Romanos, pero de los 16 capítulos del Romanos seleccioné 10 para que veamos un panorama por lo menos general de lo que trata el Evangelio, ¿verdad? Iba a decir el Evangelio, la carta a los Romanos, y así podamos entender, ¿verdad?, el propósito del Evangelio, ¿verdad? Como vimos en las últimas semanas, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero en esta ocasión nos vamos a trasladar a Romanos capítulo 5. Dimos un salto de 2 capítulos, nos volamos el 3 y el 2, el 3 y el 4. Romanos capítulo 5, pero la próxima semana, si Dios quiere, continuaremos con el 6 hasta el 11. Romanos capítulo 5, y vamos a leer, hermanos, todos juntos, el versículo 1 al 5. Por favor, si usted puede estar de pie, si es tan amable, y vamos a dar reverencia a la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, y yo lo voy a leer, hermanos, usted me sigue con su vista. ¿Este micrófono me escuchan bien? ¿Hay que subirlo un poquito más? ¿No? Qué bueno. Entonces tengo que hablar más alto. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos en esta mañana, Señor, que no estemos hablando de nuestras opiniones personales, sino de lo que tu palabra dice. Padre celestial, guíanos y dirígenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. El tema de esta mañana, ¿verdad?, es: los verdaderos creyentes pueden regocijarse. Nosotros, los verdaderos cristianos, podemos regocijarnos. Y vamos a ver por qué usted y yo nos podemos regocijar, nos podemos gozar. Hasta ahora, mis hermanos, en Romanos, Pablo ha invertido un poco de tiempo hablando del significado y propósito del Evangelio. Eso lo vimos en las últimas semanas. Que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vimos que el propósito del Evangelio es que las personas puedan arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, ¿verdad? Hemos aprendido que la persona no regenerada está bajo la ira de Dios. Lo vimos la semana pasada. También vimos que nada asociado con la religión, las obras, la ley o los rituales pueden darle a una persona la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para tú y yo ser salvos. No hay nada que tú y yo podamos hacer. No hay obras, no hay rituales, no hay religión que nos salve. Entonces, hermanos, hemos visto que todo esto se resume en que lo único que marca nuestra diferencia en la salvación es a quién conocemos. No es lo que hacemos, sino a quién conocemos. Y hemos visto en los últimos versículos de estas predicaciones que el Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Cuando conocemos a Jesús, tenemos vida eterna. Cuando no conocemos a Jesús, no hay vida. No hay vida eterna. La Biblia dice en Juan 3:36, lo vimos la semana pasada: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Entonces la Biblia dice en 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. No dice tiene vida, tiene la vida. ¿Cuál vida, hermanos? La vida que Dios ofrece. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No dice no tiene vida. Hay un artículo ahí, hermanos, que debemos prestarle atención. La vida que Dios ofrece, la vida eterna. Si hay una doctrina, mis hermanos, que el diablo
el diablo y todos sus ángeles y todos sus demonios han querido distorsionar y debilitar, ¿saben cuál es? La doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Si Satanás puede causar confusión y error en la mente de las personas, entonces Satanás tendrá éxito. ¿Por qué? Porque por la meta de Satanás es mantener a las personas, a todo el mundo, alejadas del evangelio, alejadas de la realidad de que Dios necesita que ellos se arrepientan, si no, no van al cielo. Ese es el plan del diablo. Toda religión falsa, usted y yo sabemos, o por lo menos hemos escuchado, que toda religión falsa está fundada en algún método de salvación por obras. Yo me voy a salvar porque yo persevere. Yo me voy a salvar porque yo haga buenas obras. Yo me voy a salvar porque yo haga lo otro. Hermanos, el hombre puede hacerse, ¿verdad? Ha querido por mucho tiempo quererse ganar el favor de Dios, la justicia de Dios por sus propios medios. Y no hay forma de que nosotros podamos cumplir con el estándar de Dios. La mayoría de personas piensan que la salvación se pierde. Yo no sé si usted piensa eso, pero si lo piensa, hermanos, no lo piense más. Y espero que en esta mañana usted se pueda convencer. La salvación no se pierde. No pueden mostrar, usted y yo no podemos mostrar que se pierde. No hay argumentos bíblicos para sostener eso. Porque entonces el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Fue en vano. Mis hermanos, según estos grupos, la salvación se recibe por fe, pero se sostiene a través de las obras. Es dada por el poder de Dios, pero es mantenida por el poder de los hombres. En otras palabras, se trata de una justicia en la cual se enseña que si la vida de una persona no está en el estándar en el estándar de Dios, entonces ¿qué pasa? Esa persona se va al infierno. Es como si un día usted amanece siendo hijo de Dios, al otro día usted amanece siendo hijo de Satanás, un día pertenece al reino de Dios y al otro día pertenece al reino de Satanás. Eso es lo que enseña esa doctrina. Y es lo que el diablo ha querido que las personas, los creyentes, crean. Hermanos, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Pero eso no es todo, mis hermanos. Si la salvación depende de los creyentes hagan, de su justicia, de su fidelidad, entonces su salvación no sería segura. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo no somos muy fieles, que digamos. A veces nos levantamos con que no queremos ir a la iglesia, a veces nos levantamos con no querer orar, a veces nos levantamos con no querer leer la Biblia y nos hacemos eso. De acuerdo a esa postura, los creyentes, hermanos, deben proteger lo que recibieron por el poder divino, deben protegerlo con el poder humano. Hermanos, si usted y yo no podemos sostener nuestra salvación por nuestro poder, por nuestra justicia, nuestra salvación es de Dios, nuestra salvación es del Señor. Recuerden lo que hemos venido hablando en las últimas semanas. Nosotros no podemos llegar al cielo por nuestras buenas obras. La Biblia dice en Gálatas que el hombre no puede ser justificado por ninguna obra de la ley. Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, con la única cosa, yo creo que se memorizó eso, con la que usted y yo contribuimos a nuestra salvación, es con nuestro pecado. Pero después, hermanos, usted y yo no contribuimos con más nada. No contribuimos con más nada. En estos versículos que nosotros acabamos de leer, hablan de la hermosa doctrina de la justificación. Y estos pasajes nos enseñan a nosotros las grandes bendiciones que usted y yo tenemos en el Señor. ¿Por qué usted y yo nos debemos regocijar? Entonces veamos el primer punto, que siendo justificados, tenemos paz para con Dios. Miren el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, hay una palabra aquí que yo quiero que entendamos antes de seguir con todo lo que vamos a ver. Y es la palabra justificación. La palabra justificación es solamente uno de los muchos términos que la Biblia usa para describirnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Aunque se encuentran en otras partes de la Biblia, se usa mayormente en la carta de Pablo a los romanos y en Gálatas. Entonces, la palabra justificación es especial. Porque no solamente anuncia el perdón de Dios, sino que también nos dice a nosotros la manera
en cómo Dios nos perdona. Aquí tenemos una hermana, Yesenia no está aquí, ¿verdad? La hermana Yesenia es abogada, ella entiende un poquito más esos términos de lo que es la justificación. Ahora bien, hermanos, ¿qué es la justificación? Justificación significa literalmente declarar justo. Declarar justo. Dios nos ha justificado a nosotros. Dios nos ha declarado justos. Él no nos ha hecho justos. ¿Se entiende eso? Nosotros no nos hacemos justos. Somos declarados justos. Y vamos a ver esa diferencia. Entonces, la Biblia expresa, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo y su perfecta vida de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad?, y su sacrificio en la cruz del Calvario, nos muestra a nosotros que hemos sido, ¿verdad?, perdonados, salvados por Él. Usted y yo, al momento de nuestra salvación, hemos sido justificados. Cuando usted se convierte y viene a los pies de Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, usted ha sido declarado justo. Pero acuérdense lo que dice la Biblia en Romanos 10:9. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, la justificación provee la respuesta teológica que todo el mundo se ha hecho a través de todos los tiempos. ¿Cómo es posible que el pecador se pueda relacionar con un Dios 3 veces santo? El Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cómo es posible esto? La justificación nos provee esa respuesta. Ahora, mis hermanos, la Biblia dice que Dios es perfectamente justo. La Biblia dice en 1 de Juan que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es totalmente santo, Él es libre de todo defecto moral e impurezas. Entonces el hombre, por otra parte, ¿qué es? Pecador, perverso, ha quebrantado la justicia de Dios, ha quebrantado la ley de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos los hombres han quebrantado la ley de Dios, por ende, han dado lugar a la muerte y a la condenación. Pero, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo sucede, mis hermanos, que Dios se relacione con los pecadores? Un Dios santo que no tolera el pecado. A través de la justificación que tú y yo hemos recibido. Acuérdense lo que la Biblia dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Entonces, mis hermanos, la Biblia dice en Mateo 5:20, para ponerle un ejemplo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí, mis hermanos? Que para el hombre entrar al cielo necesita una justicia más alta, más elevada que los religiosos más devotos. Pero esto va más allá. En el versículo 48 de Mateo 5:20 dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis hermanos, para que una persona pueda reconciliarse con Dios, no necesita solamente ser una buena persona, es necesario que esa persona sea perfecta. Y ninguno aquí cumplimos con ese estándar. Nadie cumple con ese estándar. Aquí nadie es perfecto. Aquí nadie es perfecto. Entonces es necesario que sea alguien el que nos redima, el que nos salve de nuestros pecados. Y ese fue Jesucristo. Ese fue Jesucristo, el Cordero de Dios. Esa persona, si usted quiere ser salva por sus propios medios, déjeme decirle que usted debe de ser perfecto. Totalmente. Usted debe de tener una justicia perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente justo. Dios es perfectamente santo. Y para usted poder relacionarse con Dios, usted, hermanos y hermanas, necesita tener ese estándar al mismo nivel. De lo contrario, no va a poder. Por eso que la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, no llegan al nivel, no llegan a ese estándar, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es necesario, mis hermanos, que entendamos desde ya que la salvación es un acto de justicia, no nuestra, de Dios.
Es un acto de la justicia de Dios. Las personas condenadas a la muerte espiritual eterna van al infierno porque no se quieren arrepentir de sus pecados. La Biblia dice otra vez en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Entonces, mis hermanos, para usted tener comunión con Dios, usted necesita una justicia perfecta. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, el Dios santo, 3 veces santo, se asocie con el pecador? ¿Cómo es posible eso? No hay maneras. ¿Se acuerdan lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando alguien veía a Dios? ¿Qué le pasaba? Se moría. Algunos se asustaban. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, algunos se asustaban y decían, vamos a morir, hemos visto a Dios. Y le dijeron, no, tranquilo, este es el ángel de Jehová, que es Dios también. Pero, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando estaban en el tabernáculo, los sacerdotes, todas esas personas que ofrecían sacrificio en el templo, acuérdense que los sacerdotes llegaban al lugar santo, ofrecían sacrificios y todo eso, pero solamente una vez al año y por un periodo de tiempo relativamente corto, los sumos sacerdotes entraban a la presencia de Dios. Pero dice la tradición, hermanos, que en los vestidos de los sumos sacerdotes tenían unas campanitas. ¿Por qué? Cuando no se escuchaba el sonido de las campanitas, entonces todo el mundo ahí se asustaba. Y decía, bueno, se murió fulano. Sí, porque mientras las campanitas se están moviendo, la gente está viva. Pero mientras esa campanita no se está moviendo, pues ya se sabe que pasó algo. Pero mis hermanos, leamos Romanos 3:21. Mire, para que usted vea algo. Romanos 3:21. Mire lo que dice allí. Romanos 3:21 en adelante. Mire este hermoso pasaje. Pero ahora, aparte de la ley, ¿se ha manifestado qué? ¿La justicia de José? No, la justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios otra vez, por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Oiga esto, hermanos. Usted y yo recibimos la justicia de Dios cuando creemos en Jesucristo. Sigue diciendo la Biblia, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Con miras, oiga esto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, hermanos, Dios se relaciona con nosotros. Él sigue siendo justo, pero Él también nos justifica a nosotros. Pero el versículo ahí que leímos dice que hemos sido justificados gratuitamente. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No, nada de eso, hermanos. Debemos entender algo. Que la justificación no significa, como le dije ahorita, hacer justo, sino declararnos justos. Porque alguien justo no peca, alguien justo no le falla a Dios. Pero en la justificación, mis hermanos, a través de Cristo nosotros tenemos acceso libremente al Padre, acceso libremente al trono de la gracia. Pero ¿cómo sucede el proceso de la justificación? Mire cómo Dios el Padre judicialmente miró a Cristo. Cristo cargó en la cruz del Calvario, como dice Isaías 53:6, el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesucristo murió como homicida en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Jesucristo llevó en la cruz del Calvario los pecados que tú y yo deberíamos llevar. Hermanos, ese fue el castigo por el pecado y lo recibió Jesucristo. No hay que estar dándose latigazos para alcanzar el favor de Dios, como hay algunos grupos. No hay que hacer caminata de 10 millas para ser salvo. No hay que hacer nada de eso.
No hay que hacer nada de eso. La doctrina de la justificación va directamente al corazón del Evangelio. Va directamente al corazón del Evangelio. Cristo es, hermanos, la única esperanza de salvación en todo el mundo. Cristo es la única esperanza de salvación. No hay nadie más. No hay nadie más. Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solamente eso, hermanos. Romanos 8:1 dice, ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Usted y yo ya no seremos condenados. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha declarado inocentes en el tribunal celestial. La Biblia dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El diablo nos va a acusar, hermanos. El diablo nos va a vivir acusando todo el tiempo. Pero acuérdense, tenemos nuestro abogado, Jesucristo el justo. Cuando el diablo venga a acosarnos, Jesucristo va a decir, no, Padre, ya, acuérdate que ya yo pagué por los pecados de fulano. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, hermanos. Esa es la verdadera razón por la cual usted y yo debemos regocijarnos. Porque tenemos salvación. Así que, hermanos, debido a nuestra justificación por la fe, ya entendiendo lo que es la justificación, ahora mire lo que dice el versículo 1 de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz. Hay algo interesante, hermanos, que aquí la Biblia usa el verbo tenemos en presente. A los que son maestros entienden lo que le estoy diciendo, como se refiere a algo que ya se posee, no algo que tú vas a tener o que tendrás en un futuro. No, nada de eso. Ya tú tienes paz con Dios. Cuando tú eres justificado, cuando tú eres salvo, lavado por la sangre de Cristo, ya tú tienes paz. Ya tú tienes paz. Inmediatamente. No tienes que bautizarte para tener paz con Dios. Es parte de la obediencia. Pero para tú tener paz con Dios, primero tienes que ser salvo. El bautismo no salva a nadie, hermanos. He visto muchos evangélicos que van a Israel y se bautizan nuevamente en el río Jordán. Yo no sé por qué se andan bautizándose otra vez. A lo mejor quieren experimentar lo que experimentó Jesús, ¿verdad? No sé, pero mire, la paz de la que Pablo está hablando aquí no es subjetiva. No es a lo que yo sienta en el momento, hermanos. No es como yo me sienta. Mi paz depende de lo que ya Cristo hizo. Es objetiva, hermanos. Ya Cristo ha realizado la salvación en la cruz del Calvario. Sin importar cómo tú te puedas sentir, no importa. Es por medio de Jesucristo que tú y yo tenemos paz. Es por medio de Jesucristo que el pecador viene a tener relación, comunión con el Dios Santo. Jesucristo, si no fuera por Jesucristo, nadie aquí tuviera paz. Si no fuera por Jesucristo, nadie aquí hubiese sido salvo. Pero no solamente eso, mis hermanos. Mi salvación no depende de cómo yo me sienta. Porque muchas veces yo me voy a sentir mal. Muchas veces yo, ¿verdad? Voy a amanecer, como decimos nosotros, down, como le llaman ahora. Con el ánimo abajo. Pero mi salvación, mis sentimientos pueden variar. Los sentimientos suben y bajan. Pero ya Cristo hizo lo que tenía que hacer. No depende de lo que yo sienta, depende de lo que Cristo hizo. Ay, es que yo no siento que soy salvo. Es que tú no tienes que sentir que eres salvo. Tú te tienes que convencer que eres salvo. Porque la Biblia lo dice, tienes que creerlo, no sentirlo. La Biblia dice, si sintieres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, si creyeres, no que sientas. Hermanos, a nosotros nos gustan los sentimientos. Y los sentimientos muchas veces dirigen la voluntad y las emociones de las personas. Mire, el famoso misionero David Livingstone había pasado varios años en una tribu llamada los Zulúes. Y él había salido un día con su esposa y su hijo. Pero cuando regresó a la tribu de los Zulúes,
se enteró de que otra tribu enemiga se había llevado al hijo del jefe. Había matado a mucha gente y se habían llevado al hijo del jefe. Entonces, cuando él regresó, el jefe de la tribu le preguntó al doctor Livingston: Doctor Livingston, ¿cómo puedo yo estar en paz con ellos mientras ellos retengan a mi hijo como prisionero? Y miren lo que un comentarista, Donald Gray Berghaus, se llama así, dijo sobre esta misma historia. Si esta actitud es tan real en el corazón del jefe de la tribu, ¿cuánto más lo es por parte de Dios el Padre hacia aquellos que pisotearon a su hijo? Como dice el libro de Hebreos 10:29, que tienen por inmunda la sangre del pacto, con la cual fueron santificados y que persisten en su ofrenda al Espíritu de gracia. ¿Cómo es posible que Dios puede estar en paz con nosotros? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible, hermanos, que el Dios eterno, el Dios del cielo, se relacione con un pecador? Él sigue siendo justo, siguiendo siendo puro y santo, a través de Jesús. A través de Jesús. Mis hermanos, no solamente los incrédulos son enemigos de Dios, sino que Dios es enemigo de los incrédulos. Porque la gente habla muchas veces que el incrédulo es enemigo de Dios. Pero Dios también es enemigo de los incrédulos. Y la única manera en cómo esa enemistad se rompe es a través de Jesucristo. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. La Biblia dice en el Salmo 7, versículo 11, que Dios está irado con el impío algunas veces. Todos los días, dice la Biblia. Recuerden lo que estuvimos hablando la semana pasada, el versículo de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, el conocimiento de que estamos en paz con Dios por toda la eternidad nos ayuda a nosotros, nos prepara a nosotros para poder batallar la guerra espiritual que usted y yo tenemos. Sabiendo usted que yo tengo paz con Dios, que el enemigo que ya Dios no es mi enemigo, ahora eso me ayuda a nosotros, me da la fortaleza para yo realmente pelear con mi verdadero enemigo. Acuérdese que el que no está con Dios está contra Él. Imagínate, como lo dice la Biblia, que el hombre está podrido desde la coronilla hasta la planta de los pies. Podrido por su pecado. Y no solamente eso, que un ser tan insignificante como un pecador como tú, si no tienes a Jesucristo, te tienes a Dios, el Dios del cielo, como enemigo. No a cualquiera, no a tu vecino o a alguien que te hizo algo malo, a Dios. La Biblia dice, como Santiago se lo dijo a los judíos en Santiago 4, versículo 6, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y Juan se lo dijo también, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, mis hermanos, ya teniendo a nosotros esa convicción de la paz de Dios en nuestras vidas, ahora podemos estar listos para pelear la verdadera batalla. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Ese es nuestro enemigo, el diablo. Ahora, hermano, no es que usted le vaya a echar la culpa al diablo por todo lo que le está pasando. Ay, pastor, cayó en fornicación. Eso fue culpa del diablo. El diablo no tiene la culpa de eso. La culpa la tiene usted. Sí, porque es fácil echarle la culpa al diablo. Él no se va a defender. Él no tiene culpa de nuestros pecados. Él nos tienta, pero allá si tú decides, ¿verdad?, pecar. Hermanos, en segundo lugar, siendo justificados,
tenemos entrada a esta gracia, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Oiga esto, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos esperanza, tenemos entrada a la gloria, al trono de la gracia. Pero no por nuestros medios. La Biblia dice en Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos que entrada por un mismo espíritu al Padre. Los unos y los otros, por medio de Él, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 3:12 dice la Biblia, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es como cuando usted, no sé si usted alguna vez se ha quedado afuera de la iglesia. Cuando usted no tiene la llavecita esa para entrar aquí, que se la pega, usted no tiene acceso a la puerta. Cuando usted tiene esa llave y la pega, usted se siente el dueño de todo esto. En un sentido. Nada de esto es nuestro. Es de Dios. Pero usted ahora y yo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos acceso al trono de la gracia. Hermanos, no solamente eso, para los judíos, esto era algo como extraño. ¿Cómo es posible que yo ahora pueda tener acceso a Dios directamente? Acuérdense lo que le dije, que las personas que veían a Dios se morían al momento. Las personas que, hermanos, aún los sumos sacerdotes, si ofrecían sacrificios indignamente, usted sabe lo que le pasaba. Entonces, hermanos, tenemos entrada al trono de la gracia. Miren lo que dice un versículo en el libro de Hebreos. Yo no lo tengo aquí, lo voy a buscar en la Biblia. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer todos juntos para que usted vea este versículo, hermanos. Hebreos es un libro de la Biblia, está entre medio de Génesis y Apocalipsis. Hebreos 10, versículo 11. Mire lo que dice este versículo allí. Y mire lo que dice la Biblia. Y ciertamente todo sacerdote está que día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso era lo que hacían los sacerdotes y sumos sacerdotes. Todos los días, pero estos sacrificios no podían quitar los pecados. Pero el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre, nuestra salvación es para siempre. Mi seguridad es eterna, mi salvación es eterna, yo no la pierdo, es para siempre, porque Cristo ofreció un sacrificio eterno. Dice, Cristo ofreciendo una sola vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho esto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más, oiga esto, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Dice el versículo 18, pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mis hermanos, teniendo libertad. ¿Usted y yo la merecíamos? No. Pero tenemos la libertad para entrar al trono de la gracia. Tenemos esa libertad, hermanos, para entrar al trono de la gracia. ¿Y qué podemos pensar entonces de un cristiano que no le interesa estar en el lugar donde Cristo se hace presente para alabarle, para glorificarle? ¿Qué podemos pensar de un cristiano que no le gusta orar, que no le gusta leer la Biblia? Tiene que revisarse. Hermanos. Porque
si usted aquí en la tierra, oiga eso, si usted aquí en la tierra no quiere ni siquiera buscar a Dios, entonces, hermanos, cuando usted llegue al cielo, ¿cómo se va a hacer? Va a ser algo extraño. Se va a sentir, ¿qué es esto aquí? Este es el cielo. No estoy hablando que va a ser así, hermanos, no lo vaya a malinterpretar. Pero hermanos, si en la eternidad vamos a estar siempre con el Señor, aquí, hermanos, Dios nos ha dado esa bendición de hablar con Él, de tener acceso directamente al trono de la gracia. Pero dice la Biblia en el libro de Hebreos 4, para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Si nosotros ahora no queremos aprovechar esa gran bendición, entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Veamos otro gran aspecto rápidamente de esta gran bendición. Nos gloriamos en la esperanza, versículo 2. Nos gloriamos, es una expresión que denota el júbilo y el regocijo. Los cristianos no tienen razón para temer al futuro, como cantamos ahorita. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, porque tenemos todas las razones para tener esa esperanza, para regocijarnos en Él, porque Él es nuestra esperanza. Un día compartiremos en la gloria con Jesucristo. Un día estaremos con Él, todos juntos, alabándole, gracias a su justicia. Otro aspecto rápidamente, hermanos, para ir avanzando, es que las tribulaciones producen en nosotros un carácter cristiano. Veamos Romanos capítulo 5 nuevamente y leamos el versículo 3 y 4. Dice la Biblia, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto suena como contraproducente. Dice la Biblia, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Cómo alguien se puede regocijar? ¿Cómo alguien se puede gloriar en las tribulaciones? Las tribulaciones, hermanos, de las que Pablo habla aquí, no son las tribulaciones comunes que nos pasan a nosotros. Me habló mal el jefe. Me botaron del trabajo. No, son tribulaciones que van más allá. Son las tribulaciones que nos llegan a nosotros por causa de sufrir por el nombre del Señor. Son esas tribulaciones. No la tribulación que te levantaste y te partiste un pie. No, hermano, no en el caso de William. No esas tribulaciones. Las tribulaciones de sufrir por causa de Cristo. Las tribulaciones de sufrir por causa de Cristo. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:12 que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús vivirán en un resort. No. Padecerán persecución. Pero otro versículo más extraordinario, 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Esta leve tribulación que tú estás pasando, mi hermano, produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Y esto me llega a recordar los que los apóstoles, los discípulos pasaron. Pedro decía, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Yo no puedo pararme por lo que yo he visto. Cristo me ha transformado. Yo necesito anunciarle, oiga, Pedro, el que escribió las cartas de Pedro y el que escribió el versículo que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, para que anuncies la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dijo, yo no puedo dejar de hablar lo que yo he visto y lo que yo he visto y lo que he escuchado. No puedo callar. El puritano, cuando yo hablo de puritano, hermanos, son de aquellos cristianos de los 1500, 1600, personas que vivían entregadas a Dios. Dijo lo siguiente, sea quien sea que traiga la aflicción, es Dios quien la manda. El que Dios te sostenga es una anticipación especial en todas las aflicciones que nos sobrevengan. Es una consideración tranquilizadora. El Todopoderoso me afligió, como dice la Biblia. Los instrumentos no pueden conmover hasta el punto en que Dios les manda. Al igual que el hacha, cuando usted si trabajaba con el hacha, dice, no puede cortar por sí misma sin una mano. Como dijo Job, Jehová dio, Job no dijo Jehová dio,
y el diablo quitó. No, Él no dijo eso. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tú y yo debemos dar gloria a Dios a través de nuestras aflicciones. Hermano, es difícil, pero debemos convertir lo soportado en gloria. Cuando pasamos por tribulaciones y dependemos de la gracia de Dios, las pruebas, hermanos, solamente nos purifican y ayudan a sacar las impurezas. Ayudan a sacar la basura que está dentro de nosotros. Claro, cuando la gente está en tribulación es cuando la gente más ora a Dios. Es cuando la gente a lo mejor más se consagra. Hermanos, la iglesia nunca ha crecido. Oiga esto, la iglesia nunca ha tenido un crecimiento tan grande, sino hasta que pasa por tribulaciones. Hasta que pasa por persecuciones. Así fue que la iglesia de Jerusalén creció. Y todas las iglesias de aquel tiempo crecieron rápido. Pero hoy día, ¿verdad? No tenemos nosotros persecución. Hermanos, y la tendremos. La tendremos. La tribulación produce paciencia, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si hay algo que todo cristiano necesita aprender, es esperar. Ahorita hablábamos en el curso de liderazgo que nosotros vivimos en una generación muy rápida y queremos preparar líderes como las sopas maruchas, en microondas. Y vamos a mandarlo a servir, rápido, rápido. Y a Dios no le interesaba la productividad de sus discípulos, a Dios le interesaba su carácter. Y debemos aprender a esperar. Esperar, hermanos. Esperar. Nosotros vivimos, ¿verdad?, con la vida rápida. Usted se levanta por la mañana corriendo, se va al trabajo corriendo, llega a su casa corriendo. A lo mejor llega con los pies arrastrados, pero no tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo para Dios. Dios está trabajando en mi carácter cuando yo estoy en una aflicción. Eso es muy cierto. Dios trabaja en mi carácter cuando yo estoy pasando por una aflicción. Esto es una secuencia, mis hermanos. Nos gloriamos en las tribulaciones y estas a la vez producen en nosotros paciencia, y la paciencia produce en nosotros un carácter probado. La palabra aquí que dice prueba no es prueba de aflicción, es prueba de carácter probado. Ha pasado la prueba. Y ese carácter probado es la esperanza que no avergüenza. Tenemos una esperanza que no avergüenza. Hermanos, entre más un creyente se acerca a Dios, se verá más perseguido. Se verá más perseguido y atribulado. Mayor será su esperanza. Acuérdense lo que dice Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, produce en mí un carácter, dice, un peso cada vez más excelente de gloria. En tercer lugar, y última, ¿verdad?, veamos más brevemente este último punto, es siendo justificados, nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo santo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, hermanos, si usted es un cristiano, Dios realmente quiere que usted tenga seguridad. Seguridad de que va a ser, ¿verdad?, va a heredar las glorias de Dios. Que Dios quiere que usted tenga la seguridad de que si usted se muere hoy, va para el cielo. Dios quiere que tú tengas esa seguridad. Dios no quiere que tú andes sintiendo si eres salvo, si no eres salvo. Dios quiere que tú tengas esa seguridad. Y para tú tener esa seguridad, tú necesitas leer tu Biblia. Para tú tener esa seguridad, tú necesitas leer, orar. Pablo sabe que tenemos más de un enemigo en contra nuestra. Pablo lo sabe. Hermanos, Pablo sabe que tenemos muchísimos enemigos y Dios por su gracia nos lleva a través de las pruebas de manera que nuestra fe será vista y será probada, como dice la Biblia en Corintios, como el oro. Y nuestra fe dará evidencias de lo que realmente nosotros creemos. Es en la prueba, hermano, donde se ve el carácter de las personas. ¿Qué sucederá, hermano, si todo aquello que creemos es falso? Sí, que Dios no existe,
¿Qué creemos? ¿Qué pasaría si todo lo que nosotros, verdad, aquellas cosas en las que nosotros ponemos nuestra fe es falso? Y si logramos pasar por medio de las tribulaciones con una fe probada y una fe incrementada, y al final esa esperanza es falsa, ¿qué sentido tendría la vida? No tendría ningún sentido. Pero dice la Biblia en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál esperanza? La esperanza que usted y yo tenemos. Acuérdense, Romanos 1:16 y 17, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y ese poder de Dios es el que nos mantiene a nosotros. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza no está en una Virgen María, en un santo. Mi esperanza está en Dios. Y es lo que nos debe sostener a nosotros. Sí, mire, hermano, lo que nos debe a nosotros dar la fortaleza no es un argumento de sentimientos. Es creer realmente que somos hijos de Dios. Créalo. No piense que usted, si falla Dios mañana, se va a ir al infierno. Eso es lo que el diablo quiere que usted piense. Eso es lo que el diablo quiere que usted piense. ¿Cuántos de ustedes aquí piensan que la salvación se pierde? Si este techo se cae ahora mismo, tú te vas al cielo. La Biblia dice en Corintios, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Yo me muero, ahora mismo me da un patatú y quedo yo tieso como, ¿verdad? Como un tamal. Voy para el cielo. Inmediatamente. Yo no voy para el purgatorio. Allí no me van a hacer una hora santa y van a orar por mí y luego yo me voy a ir al cielo. No, hermanos. Es para el cielo que yo voy. Es para el cielo que vamos todos. ¿Y por qué no vivimos como ciudadanos de ese reino? Hermanos, es triste que nuestra iglesia los miércoles, y yo sé que esto va a salir por internet, pero todo pastor sabe, todo el mundo sabe que los miércoles nadie viene a la iglesia. Esto no es un secreto para nadie. Pero mientras más entendamos de dónde Dios nos sacó, mientras más convencido yo estoy de lo que Cristo hizo por mí, hermanos, más agradecido, más involucrado yo voy a estar en la iglesia. Acuérdense, como no sé quién fue que dijo por ahí, un predicador famoso, no recuerdo su nombre, que dijo que Cristo fue más obediente yendo a la cruz que los cristianos al trono de la gracia. Hermanos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Todo el mundo quiere ir al cielo, sí, aquí todo el mundo quiere ir al cielo, nadie se quiere quedar. Pero nadie quiere venir a orar, nadie quiere servirle a Dios. Entonces, ¿qué cielo tú te quieres ganar? Si fuera por eso, no. ¿A qué cielo tú quieres ir? Cristo me salvó, sí, qué bueno, gloria a Dios. Pero tú no haces nada por Cristo. Entonces, tú estás usando a Cristo por beneficios, porque vas a ir al cielo. Hermanos, si Cristo me salvó y dio su sangre preciosa por mí, lo más que yo puedo dar es sudor. Lo más, no lo menos, lo más. Cuando estemos en persecución, Señor, si tú mandas persecución, danos la fuerza a todos nosotros para que podamos soportarlas. Para que la podamos soportar. Hermanos, ¿qué aprendemos de esos pasajes? Miren, Romanos 3, 24 y 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Hermanos, usted y yo hemos sido grandemente bendecidos. Hemos sido grandemente bendecidos porque hemos recibido de Dios el regalo que nadie en este mundo nos hubiese dado. La salvación. La salvación. ¿La salvación de qué? Entonces, ¿somos salvos de qué? ¿De qué somos salvos?
Mire, como yo le dije hace unas semanas atrás, que algo parece un poco confuso, pero no lo es. Y medite en eso. No quiero crear en usted confusión. Pero si hay alguien en todo el universo que te puede librar de Dios, ¿saben quién es? Dios mismo. Si hay alguien en todo el universo que te pueda librar a ti de Dios, es Dios mismo. Porque la ira de Dios será contra todos aquellos que no tienen una relación estrecha con Él. El infierno es eterno. Yo no sé cuál es tu estado ahora mismo. No emocional, no. Tu estado del alma. Si tú te mueres ahora mismo, tú irás al infierno. Hermanos, esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias es que si tú te arrepientes y crees en Jesucristo, serás salvo. El plan del diablo, mis hermanos, es distorsionar esta doctrina para que todo el mundo crea que la salvación se pierde y traten de ganarse el favor de Dios por medio de sus justicias humanas. Usted y yo no somos salvos por lo que hacemos o por lo que dejemos de hacer. Usted y yo somos salvos por lo que alguien hizo. Y fue por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Somos salvos por obras, pero no por las nuestras, por las de Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros y nos haga cristianos fieles. Cristianos que podamos impactar este mundo con el Evangelio. Lee tu Biblia todos los días, ora todos los días y pídele a Dios que cambie tu corazón. Que dejes de darle más prioridad al trabajo que a Dios. Sí, hermano, yo sé. No, pastor, es que si dejo de trabajar me voy a morir de hambre. No eres tú que te sostienes, es Dios. Amén. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Tú no quieres vivir por fe. Tú quieres ir al cielo, pero no quieres vivir por fe. Quieres vivir por los sentidos, por lo que ves, por lo que puedes tocar. Hermanos, que Dios nos ayude a ser cristianos fieles en el siglo XXI. Ser cristianos 20, 30 años atrás era muy diferente a como es hoy día. Hoy día hay tantas, hermanos, filosofías, movimientos, ¿verdad?, que se están metiendo en las iglesias. Y nosotros creemos que son evangélicas, que son sanas. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta noche. Gracias por enviar a Jesús.